Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga a los amigos y familia de las redes, a los que ven este video y los que verán en su momento, conforme a que sea la voluntad de Dios. Yo le invito a que vaya al libro de Romanos. El libro de Romanos es catalogado como el quinto evangelio. Estaremos viendo el capítulo 8. Tenemos esto aquí. Aquí. Ok. Y oremos al Padre, para que en nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo esa palabra haga efecto en nuestro corazón, nos ayude a ser mejores personas y entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que el llamado de Dios es único. Si empezamos a leer lo que diría Romanos 8:28, el título dice más que vencedores. Y usted puede empezar a leer que ese versículo empiece que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a lo que es su propósito. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los cuales predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí podemos ver cómo Pablo está dando una descripción de la obra total de la gracia de Dios a favor de sus hijos. Y es bueno hacer un par en el camino, un alto en el camino, para contemplar lo máximo, el esplendor de lo que Dios quiere hacer con usted, o lo que ya hizo por usted y por mí, a los que somos los hijos de Dios. Y él empieza con una palabra en el versículo 21 que dice, ¿qué pues diremos? La enseñanza se llama 5 preguntas que se convierten en promesas. Esas 5 preguntas que Pablo hace ahí es difícil que nosotros como seres humanos las podamos responder. Dentro de la lógica es complicado, porque si usted ve lo que dice Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Voy a Romanos 7. ¿Qué es en Romanos 8 ahí tranquilo que? Dice en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? En el capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué pues? O sea, Pablo siempre estaba resaltando esa palabra, ¿qué pues? Y aquí cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? Y él quiere enfatizarle a usted y a mí, como creyentes, que aunque pasen dificultades, la alegría y el gozo del Señor siempre estará si vemos la gloria del Señor Jesucristo en su obra redentora. Y es una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos a esto? Nos invita a ponernos de rodillas y ver la obra que Dios inicia a través de su amor divino hacia nosotros. No podemos decir que esto lo hizo ningún hombre. No es que yo fui obediente, yo fui tal cosa, yo daba mercados, yo había obras sociales, yo era el mejor esposo. No, esta obra de salvación solamente es contemplada a través de ¿quién? De que Jesucristo viene y murió en la cruz, del sacrificio mismo de Dios, y que ha quebrantado todas las obras del mal para la formación de una raza. Dice que los primogénitos o los hermanos, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces eso nos lleva a que nosotros podamos entender que esa obra tiene que estar en el corazón. Y al hacer esta pregunta, mis hermanos, es lo mismo que diría en Apocalipsis. Solamente le pueden rendir ese homenaje los redimidos, a los que el Señor rescató ¿de quién? Del poder del enemigo. La persona normal no va a poder hacer eso. Porque la gente habla de Dios y dice que ama a Dios y alaba a Dios con su boca, pero dice que su corazón no está con ellos. Y así pasa en general con la raza humana. Mire, la seguridad del creyente, yo se lo leo y le repito lo que dice en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con usted. O Dios está contra usted. La Biblia nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad de Dios. O sea, somos enemigos de Dios por causa del pecado. Pero en Job dice, que es un versículo que a mí siempre me marcó desde que conocí ese versículo, dice, vuélvete en la amistad con Dios y le darás paz. La paz que Dios les da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz
que nadie nos la puede dar. Y después vienen un resto de promesas que dan ese capítulo 22 de Job. Pero mire cómo nos expresa en el Salmo 27 que Dios está con nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahí lo está hablando. Es mi luz y mi salvación. Mire lo que dice Romanos 46, 1, 3 y 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque bramen y se turben sus aguas, también los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si es como el Antiguo Testamento, nos está hablando que Dios está con nosotros. Acuérdese que en Isaías decía, y le pondrán por nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Y mire lo tremendo que Jesucristo dijo, al final de Mateo capítulo 28 dice, y yo estaré con ustedes hasta qué? Hasta el fin del mundo. Entonces, si usted tiene la certeza, mi hermano y hermana, de que está con el Señor, este versículo de Romanos 8:31 que dice, y pues, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí el mismo Creador, Dios omnipotente, omnisciente, justo y misericordioso, atrae en la oferta de salvación ¿a quién? A los que tienen que gozarse en la presencia de Dios en el futuro. Los que están elegidos, los que han sido llamados conforme a la voluntad de Dios. Pero el resto de gente está ¿qué? Dice la Biblia que muertos en sus delitos y pecados. Por tanto, están ¿qué? Apartados de Dios. Y la Biblia nos enseña que ninguna acusación hay para los que estamos en Cristo. ¿Usted está en Cristo? Nueva criatura. Es claro, está fallando, está pecando. El proceso de restauración. Pero tiene que sujetarse a la voluntad de Dios para que haya esa parte del acompañamiento de una asociación con Dios. Y Dios nos lleva a través de la palabra de que siempre Él es el que va a estar con nosotros. Dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando lo veamos más adelante, el mundo está contra usted. El diablo está contra usted. Las huestes potestades están contra usted. El pecado está contra usted. Todo está en contra de usted, pero lo bueno es que dice que ninguna acusación hay para el que está en Cristo Jesús. O sea, el diablo no lo va a acusar. Aún ni la misma gente, los mismos hermanos de la iglesia, la gente que aún mira por encima de los oídos, de los hombros, no lo puede acusar. Pablo lo decía en su parte de Corintios. A mí no me interesa lo que usted piense de mí. No me interesa lo que pienso yo mismo de mí mismo, porque yo me justifico, yo me autoproclamo justo. A mí me interesa lo que Dios piense de mí. Y ahí podemos decir, Dios está con nosotros. Piense si usted podría decir, Dios conmigo. Dígame en su corazón, Dios conmigo. Ahora diga en voz alta, Dios conmigo. Dios conmigo. Que usted entienda que en el momento más difícil de la vida, usted pueda decir, Dios está conmigo. Por eso dice Dios con nosotros. Y si está hablando con nosotros, es de sus hijos, de sus primogénitos, como lo decían Romanos en el capítulo 29, versículo 29, primogénitos y hermanos, justos en él. Y por eso si Dios está con usted, mi hermano, en el momento más difícil, usted puede decir, Dios está conmigo. Dios no nos hizo hasta aquí para volver atrás. El enemigo siempre ha querido enseñorearse en los creyentes, buscando las debilidades. La debilidad está en la carne, en los miedos, en los temores, en las inseguridades. ¿Por qué? Porque la gente no ha conocido a ese Dios verdadero. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta respuesta tiene su propia contestación en el mismo capítulo. No, ayer hablaba con una chica y me decía, Henry, estoy tan contenta, mi hijo está volviendo, está yendo a la iglesia. Dije, ¿y tú? No, es que yo estoy dedicado a otras cosas. Yo le decía, China, si usted iba hace años a la iglesia y hoy su hijo está yendo a X iglesia, ¿por qué no vuelves? Para que su hijo vea que su familia está integrada en el Señor. Pero como usted está fácilmente, yo le decía, usted ya es una mujer mayor, no está pensando en robar, en matar, en destruir, en conseguir un amigo, otro amigo. No,
porque usted ya pasó en la vida por esas dificultades. Entonces, usted puede decir, yo soy santa, pero su hijo está empezando una vida cristiana con 16 años. Qué bueno acompañarlo en este camino a través de la palabra y no solamente a través del testimonio, porque la Biblia dice que la mujer puede acaso hacer salvo a su esposo, dice que con el testimonio y guardando silencio. Entonces muchas veces el Señor nos enseña que nosotros a través del testimonio y del silencio podemos hacer salvo a alguien. Pues gloria a Dios, yo le decía a este niño, Dios puso en su corazón ir a la iglesia por otros compañeritos de colegio. Pero tú como madre no lo estás haciendo. Pero es que Dios está conmigo. ¿Será que Dios está contigo? ¿O será que tú estás con Dios? Ahí está la diferencia. ¿Será que Dios está contigo? Miren lo que dice el capítulo 28, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí está hablando que por la elección de la cruz, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, es que Dios da un precio a través de la muerte de su Hijo. Y miren lo tremendo que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Imagínense el amor de Dios tan grande, mi hermano, mi hermana, por nosotros, que entregó a su Hijo. Pero Pablo aquí lo empieza narrando para darnos la seguridad de que usted y yo como creyentes tenemos que darle gracias a Dios, que es por la asociación, por la muerte de Jesús en la cruz, que podemos tener redención. Y nos lleva a postrarnos de rodillas, mi hermano. Y de pronto usted que nos está viendo en las redes, si no ha tenido un encuentro personal con Jesús, de verlo morir en la cruz y de verse usted crucificado en la cruz, de morir en la cruz, hombre, no ha nacido de nuevo. Viene otra versión que él lo dice de esta manera. El que a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí el verbo negativo de vuestras versiones es no perdonó. Dios no tenía que perdonarle nada a Jesús. Jesús no hizo nada malo antes. Nosotros fuimos lo que hicimos lo malo. No es que Jesucristo haya pecado en un pasado, no. Él dijo, mi hijo, le toca sacrificar. El Padre es una cosa, el Espíritu Santo es otra cosa, y al Señor Jesucristo le tocó morir, para que después en la resurrección venga ¿quién? El Espíritu Santo. Dice que no perdonó nada. Y eso nos lleva a que nosotros en la cruz es el que llevó nuestros pecados, no los pecados de Jesús, sino sus pecados y los míos. Mire esta traducción que lo expresa de esta manera. El que ni aún rehusó dar a su hijo, su propio hijo, por nosotros, antes lo entregó por todos nosotros. No lo rehusó. Usted o yo no hemos entendido que Él lo dio todo, mis hermanos, por nosotros. Mire Pablo cómo lo expresa en Romanos 5, 6, 9. Yo se lo leo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, o sea, por nosotros que los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Aquí está hablando mi hermano y hermana de la muerte de Jesús. Tanto lo amó a usted, tanto me amó a mí, que dio a su Hijo para que muriera en la cruz. Dice, pues mucho estando más ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Piense que el amor de Dios es tan grande para salvarnos a través de quién? De su único Hijo. Mire esta pequeña reflexión. Un niño en el campo, siempre que jugaba con la cauchera o tiraba piedras, no le pegaba nada. Y un día estaba desparchado sin hacer nada y le pareció práctico porque vio al pato. Dijo, yo no le pego nada, pues voy a tirar una piedra a ese pato. Y cogió una piedra y se la tiró, con la cuestión de que le pegó su pedrada en la cabeza al pato y lo mató. El niño, asustado de que nunca hacía nada, no le pegaba nada, y hoy le tiró su piedra al pato y lo mató. Asustado, ¿qué hizo? Cogió el pato y fue y lo escondió en un sitio donde nadie lo viera. Pero cuando él volvió atrás,
vio que su hermana lo estaba mirando desde la ventana. Y pasó el día. Cuando ya la abuelita, la mamá del niño, después de cenar le dijo a la niña, mi amor, te toca lavar la loza. ¿Y qué dijo la niña? Muy astuta la niña. Juanito, mamá, es que Juanito dijo que él iba a lavar los platos y que me quería colaborar hoy a mí. Y se acercó al oído y le dijo, acuérdate del pato. Ahí vino ¿quién? El acusador. Entonces Juanito tuvo que ir a qué? A lavar la loza. Y así fue seguido durante harto tiempo. El día que le tocaba al niño por turno y el día que la hermana quería fregarle la vida, acuérdate qué? Del pato. Y así hace el enemigo cuando le acuerda su pato, su pecado, mi pato, mi pecado. Entonces aquí un día el niño ya cansado de lavar los trastes todos los días, hoy le dijo a la mamá, mamá, perdóneme, es que yo maté al pato. ¿Y qué le dijo la mamá? Mi amor, yo lo vi cuando pasó. Lo que pasa es que yo esperé hasta cuándo usted se iba a dejar manipular y utilizar de su hermano. Yo te perdoné desde el primer momento. Yo te perdoné porque fue un juego inocente. Yo te perdoné en ese momento. Y así pasa con Dios. Dios sabe que usted pecó, Dios sabe que yo pequé, pero Él ya nos perdonó a través de qué? De la muerte en la cruz y de la resurrección de Jesucristo. Pero el enemigo lo viene diciendo a usted, acuérdate del pato. Pero acuérdense que decía en Romanos 1, ninguna condenación hay para los que están en qué? En Cristo Jesús. Usted ya fue redimido del poder del enemigo, usted ya fue justificado, usted ya fue perdonado y será glorificado en el momento de la venida del Señor Jesucristo. Ahí es donde se hace la diferencia. Y esa es la entrega que Dios hizo a través de Jesús. Y eso nos lleva a lo que diría Génesis 22. Yo se lo explico. En Génesis 22, Dios le dice a Abraham que sacrifique ¿quién? A Isaac, su único hijo. Isaac, por el amor que le tenía a Dios, va a sacrificar a su hijo. Y va a matarlo, a sacrificarlo. Pero cuando él ya lo va a hacer, Dios le dice, no lo hagas. Pero lo bonito es cuando Dios le dice, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, ahí está la diferencia, mi hermano. A Abraham no le importó sacrificar a su hijo. Piense usted cuál es su hijo. ¿Qué pecado es el que no quiere sacrificar? No, es que Dios es muy cruel, Dios es muy duro, estamos en un mundo y todos pecamos, pero cuando la persona conoce a Jesús, es porque ya entregó su pato, entregó su pecado, sacrificó lo que más le agradaba a este mundo, ¿para qué? Por agradecimiento al amor de Dios. Dios no escatimó entregar a su hijo. Es un misterio, solamente por amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Eso está en Juan 3:16 y lo expresa. En otras cartas de Juan dice, en esto, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios todo lo hizo, mi hermano. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Solo pecar. Solo pecar, pero Dios dice que nos dará todas las cosas. Y entramos al versículo 32, parte B. Pero claro que me gustaría volverle a leer todo el versículo. Dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que le entregó, lo entregó por todos nosotros. Y viene la parte B, que es una parte impactante para usted y para mí, que de pronto no la estamos sabiendo aprovechar. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Piense lo tremendo, mi hermano de Dios. Entrega a su hijo. Y a través de su hijo nos entrega ¿qué? Todas las cosas. No solamente una casa, no solamente un carro, no solamente una moto, no solamente, no. Todas las cosas. Pero no todas las cosas conforme a mi voluntad, sino si yo estoy en el hijo. Porque esa es una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Ahí viene la pregunta. Ahí está todo por los elegidos de Dios. Usted y yo en esta tierra, parte física, estamos viendo dolores
infinidad de situaciones, pero es que Él ya lo llevó en la cruz. Entonces, ¿cómo no nos dará una sanidad? ¿Cómo nos dará una libertad? ¿Cómo nos dará una restauración? Y eso nos lleva solamente ¿a qué? A una doble deducción. Dice, en la parte A dice, no faltará al creyente fiel cosa alguna que necesite para su vida y servicio hasta el momento de plena adopción. Dios lo va a equipar para las cosas. El domingo pasado tuve un viaje y tengo muchos conocidos en el Meta. Muchos vinieron a peluquearse. Henrito, que si va a ir allá, no, yo lo espero, que por aquí. Yo les dije, hermano, yo tengo un compromiso a final de mes. No, pues yo expongo mi casa a usted. Yo le dije, no, espéreme, yo la última semana le aviso. ¿Yo qué hago? Si yo voy a emprender algo, lo que tengo que hacer, y sobre todo si tengo que ir a servirle al Señor, me pongo oración. Vino el viernes un muchacho, hermano, que si ya llamó a mi hermana, que lo están esperando en la casa. Y dije, hermano, no he llamado hasta la otra semana, a donde Dios me ponga a hacer las cosas, yo las voy a hacer. Pues recibí una llamada el domingo, estaba aquí en el culto, me mandaron un mensaje, dije, contesto apenas ya, me desocupé la reunión, llamé, me pidieron un favor, mi hermano, ¿qué pasa que usted no ha vuelto por acá? Dije, no, yo he pasado y los he llamado. Dijo, hermano, ¿qué hace? Dije, el fin de semana tengo un compromiso en Villavicencio, voy a estar por allá. Mi hermano, el apartamento está a su disposición. Nos atendieron, nos dieron de comer. Claro, aparte del evento nos dio también lo que tenían que darnos. Pero Dios nos llevó a esa familia a hablar con familiares de ellos, donde tocamos temas que yo no conocía, pero Dios sí conocía lo que estaba viviendo esa familia. Y se llevó a qué? A edificar. Entonces Dios todo lo organiza. Dios lo hace porque siempre va a suplir la necesidad que usted tiene hasta el momento que Él venga por usted. Ahí está la diferencia. La parte B dice, vuelve a poseer en Cristo todo lo que fue perdido a causa de la ofensa de Adán. Todo, mis hermanos, nosotros lo perdimos por causa del pecado de Adán. Pero dice que lo recuperaremos por causa de ¿quién? De Cristo, del nuevo Adán. Y él dice que todo es vuestro. Lo expresa en 1 Corintios 3, 21, 23, cuando lo puede, dice todas las cosas. Pero como yo le digo, no todas las cosas que son de mi capricho, sino de las cosas que Dios tiene para nuestro bien. Porque muchas veces nosotros queremos darle las cosas a nuestros hijos porque hacen pataleta y así no se trata. Todo lo que Dios nos da es porque lo pedimos en el nombre de Jesús, pero porque estamos en Cristo. La gente vive pasando la vida normal y claro, le dan gloria a Dios porque se esforzaron de trabajar y compraron una casa, compraron una cosa a la otra por su esfuerzo. Y Dios permitió que llegaran a eso. Pero son cosas materiales y viven en pos de las cosas materiales, mas no viven en pos de Cristo porque no conocen a Jesucristo. Mire lo que dice el capítulo 8, versículos 33 y 34, que dice que por causa de la justificación. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Una pregunta, ¿quién es el que acusará a los escogidos? Dice, Dios es el que justifica. Piense usted, tenemos que ir a un juicio. Dice, los hombres morían una vez y después el juicio. Así dice la Biblia. Pero tenga usted que cuando usted vaya al juicio, después de su muerte, va a ir ante la presencia del Señor Jesucristo. Pero Él no lo va a juzgar. Él no lo va a condenar. Porque el día que usted le conoció estando aquí en esta tierra, se arrepintió de sus pecados y lo reconoció como su Señor y Salvador, Él solamente le va a decir, buen siervo fiel, por cuanto fuiste poco no fiel, y no mucho te pondré. ¿Lo está acusando? No, lo está diciendo, bienvenido a mi reino. Pero cuando el enemigo tiene argumentos contra usted, que lo veremos más adelante, usted no va a poder entrar. Porque el fiscal, el que lo juzga, lo está señalando. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que lo justifica. Dios lo perdonó a usted desde la muerte de Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, como decía Romanos, ya lo tenía predestinado a usted para estar en ese momento aquí. Dios lo había justificado. Miren lo que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió aún. El que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Iremos al tribunal de Cristo? Claro.
pero Él ya intercedió y está intercediendo por nosotros, ¿qué? A la diestra del Padre. Dice, porque murió y también resucitó. Pero si usted está en Cristo es porque usted ya murió y resucitó a ser un creyente, a ser un seguidor de Cristo, a hacer la voluntad de Dios. Entonces el enemigo no tiene ningún tipo de persecución contra usted, que va a buscar la forma siempre de fregarle la vida, y perdónenme la expresión, es si nosotros le damos papaya por causa de qué? Del pecado. Dice Romanos 33-34, dice de esta manera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica, Dios. ¿Y quién es el que condenará? Miren lo que dice Isaías 58:10. Pablo está escribiendo esto de acá de Romanos de acuerdo a lo que dice ¿qué? De Jesús en Isaías 58 y versículo 10 dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién entre vosotros que teme a Jehová oye la voz de su siervo? El que anda en las tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aquí Isaías le estaba hablando a la gente, acérquese a Dios, arrepiéntase. Y Pablo lo está repitiendo acá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pero el profeta lo expresa sobre Jesús y vislumbra el final de la justificación. La Biblia desde un principio nos está hablando sobre la venida de Jesucristo. Hoy tenemos la Biblia y nos está hablando, pero la gente toma en poco la Biblia. Y tenemos que tener en cuenta que el presente, el pasado y el futuro del creyente están en Jesucristo. Aquel que no está en Cristo es porque no es una nueva persona. Entonces tenemos que, dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios justifica. ¿Quién condenará? Cristo murió. Y si murió, pues ya resucitó. Dice que está intercediendo por usted y por mí. Nadie puede acusarlo. Y ahora sí le pongo una piedrita en el zapato. Acuérdese cuando estaba en el libro de Job capítulo 1 que dice que estaba el diablo dándole vueltas a la tierra. Y se acercó a Dios y vino a hablarle mal de ¿quién? De Job. Vino a hablarle mal de Job. Y el Señor dijo, pues mire qué es lo que tiene que hacer el hombre. Él vino a acusarlo. Y la Biblia en Apocalipsis dice que el acusador de los hermanos. No solamente el diablo lo acusa a usted. Aún nosotros como creyentes nos acusamos el uno al otro. Unos que otros nos creemos más que los otros, creemos más espirituales que los otros. No, es que usted está en pecado porque Dios a mí sí me dio plata. Y usted está en pecado porque yo sí tengo salud. Usted está en pecado porque Dios me dio la mejor esposa. Usted está en pecado porque Dios me dio los mejores hijos. No, el diablo no tiene por qué acusarle a usted. ¿Que usted está viviendo una dificultad, una aflicción? Claro, Dios la permite para pulir de usted y hacer la mejor persona. Mire lo que dice el versículo 32, y lo repito otra vez. ¿Qué acusación traerás contra aquellos que están escondidos en Cristo, declarados por justos? Esa es otra versión. Dios es el que justifica y nada ni nadie en la tierra ni en los lugares celestiales podrá anular su absolución. Lo que Dios dijo, lo dijo, mi hermano. ¿Quién condenará? Solamente Dios. Pero lo más tremendo es que Dios a usted no lo condenó, a usted lo justificó. Pero aquel que llegue al tribunal de trono blanco le va a hacer apartados de mí, hacedores de maldad. Y usted lo puede ver cuando Jesucristo lo decía. Pero Señor, yo eché fuera demonios, yo liberé, yo sané. Pero yo a usted no lo conocí. Usted utilizó la palabra para su beneficio propio. Y hoy en día eso es lo que pulula en muchos sitios. La gente que manipula la palabra, pero la gente como le gustan las cosas bonitas, la iglesia con no sé qué, la iglesia con sé más, con el show, con el espectáculo, pero no les interesa la palabra. Les interesa solamente que los entretengan. Miren lo que dice Juan 5:22. Pero el juez, ese hijo, ya que el padre le entregó todo juicio. El juez era quién? El Señor Jesucristo. Pero como usted ya murió, usted ya murió a su naturaleza carnal para hacer que un creyente está sujetado a la regla de Dios. Dice, si despreciamos sus palabras, entonces estas mismas palabras rechazadas nos condenarán. Dice, el que me rechazare, yo lo rechazaré. El que me confiese, yo lo confesaré delante del Padre. Eso lo encuentra en Juan 14:28. Entonces tenemos la seguridad absoluta de que después de qué?
de que el único juez que murió fue Jesucristo. Y dice que está sentado a la ¿qué? A la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Juan lo enseña en otra parte de la Biblia que dice, si yo fuera alzado en gloria desde dentro de la tierra, a todos atraería a mí mismo. Él mismo, Jesucristo, fue exaltado en gloria y Dios se los entrega. Usted y yo estamos en Cristo, somos la iglesia. Y por ende, mis hermanos, estamos es en función de que Él está intercediendo a la diestra del Padre. Él está durmiendo, Él no está descansando, Él está trabajando en pos de sus hijos. Y es necesario que desechemos todo el pecado de nuestras vidas para que seamos santos como Él es santo. Pablo lo expresó de que en la intercesión, se lo leo explicamos de esta manera en Hebreos 9, 24, 25. Pablo menciona esta intercesión como una piedra más en el fundamento inconmovible de la seguridad del elegido. O sea, ese fundamento de la muerte de Jesús, nadie, mi hermano, lo puede quitar a usted de la voluntad de Dios. Ni el enemigo ni el hombre más poderoso de esta tierra lo va a apartar de la mano de Dios, de la salvación de Dios. La única es que usted le digan, y me acuerdo siempre de cuando estuvimos estudiando, leí el testimonio de una señora llamada Valentina. Le dijeron, ¿niega a Jesucristo o le matamos a sus hijos? Digo, pues, mátelos. Y le mataron 7, 8 hijos. ¿Niega a Jesucristo o la despellejamos vivo? Pues despellejen en vivo. Yo no niego a Jesucristo. Y la despellejaron vivo, le quitaron la piel viva a esta mujer. Y esta mujer solamente exaltaba a Jesús y alababa a Jesús. Y murió en la hoguera alabando a Jesús. Dígame por cuál hoguera le han pasado a usted. ¿O cuál piel le ha quitado? Si usted se lastima la uña y dice, ay, Dios mío, me va a morir por mi uñita. ¿Cuál sufrimiento ha vivido usted por Cristo? ¿Cuál? Díganme. Esta mujer fue despellejada viva. Le mataron a sus hijos delante de ella. Y no negó a Jesús. Ahí donde se está hablando que nada nos podrá separar del amor de Dios. Miren lo que dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué lo puede apartarnos del amor de Dios? Esta mujer reconoció el amor de Dios hasta su muerte, mi hermano. Sabía que así le fallara, Él no le fallaría, porque el amor de Dios es más grande por usted y por mí. Dice, ¿y la espada? Dice que Pablo en su momento, muerto a través de la espada de Nerón, fue la herramienta para morir. Pero esa herramienta no lo apartó del amor de Dios. Antes lo llevó, ¿qué? A la presencia de Dios. El viernes me invitaron a un funeral de un muchacho que rueda con nosotros a veces. Mi pastor, le gustaría, mi mamá va a estar acá en Bogotá, me gustaría que fuera al funeral. Mi mamá era creyente. Y fui a la ceremonia del funeral. La señora con 70 y pico de años nunca negó a Jesucristo. Siempre predicó de Jesucristo. Y murió bajo la gracia de Dios. Y la gente no lo entiende. Pero ¿cómo estaba viviendo conectada con unos cables por fuera porque no pudieron operarla? No aguantaba la operación. Pero estaba bajo la gracia de Dios. ¿Y murió qué? Predicando del Señor. Dice, nada puede separarle del amor de Dios. Así usted peque hoy, mi hermano. Y si está entre los elegidos, Dios lo ama a usted porque la Biblia dice que Él nos amó primero. Mira el versículo 36. Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas del matadero. Estamos hablando que esta mujer fue perseguida, asesinada por causa del mundo. Nosotros, gloria a Dios, aquí podemos andar con la Biblia debajo del brazo o en la mano. En otros países no se puede andar con eso. Los matan. El evangelio en esas iglesias, sobre todo en China, donde el evangelio, en China y Rusia, que el evangelio es a escondidas, es donde hay más cristianismo, hay más avivamiento, porque la gente todo lo hace a escondidas. ¿Cuántos en China les gustaría tener un espacio como este? En el segundo piso de una casa. Allá es una peluquería. La gente va a peluquearse. Pero a escondidas estamos haciendo ¿qué?
el culto a Dios, estamos adorando a Dios, pero que tuviéramos la iglesia, que fuera iglesia jinetes por Jesús, estaríamos muertos por causa de la persecución que dice que se está viviendo. Pero usted y yo no tenemos eso. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Nada nos derrotará. Si somos muertos, dice, somos muertos todo el día, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Eso es lo que ven usted y mí, el mundo. Pero la Biblia dice que el Señor nos hace más que vencedores. Versículo 37 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Miren lo que Dios hace. Yo se lo repito. Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, antes de que tuviéramos desnudez, antes de que estuviéramos con hambre. Dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero yo ya vencí ¿qué? El mundo. Usted está pasando dificultades. Entienda que usted antes de eso ya el Señor lo hizo vencedor. Por eso dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. Ahí es donde debemos ver nosotros que nada nos puede avergonzar del Señor, porque él ya sufrió en la cruz. Dice, gloriándose en la participación de sus padecimientos. Él ya sufrió por usted y por mí, para hacernos más que vencedores, porque él lo ama a usted y me ama a mí, antes de cualquier cosa. Y dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Dios, a través de Cristo nos ama, mi hermano. Pero él nos justifica a través de la muerte de Cristo. Él nos mira a través de Cristo, no nos mira como pecadores, sino nos mira como justificados. Dice, el apóstol nos hizo contemplar a Dios mismo luego de la gran prueba de su amor y la entrega de su Hijo. Y por fin la muerte, resurrección y glorificación o intercesión de Cristo. Ahí está la cuestión, mi hermano. Nadie nos puede acusar. Es el amor de Dios tan grande y nos dio esa victoria tan grande en la cruz. Yo solamente lo invito a que donde usted está y nos esté viendo, que después dice, la vida y la muerte van a estar ahí. Y lo dicen de Deuteronomio, pongo delante la vida y la muerte, escoge. Ya usted fue llamado a vivir en santidad. Versículo 38. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni siquiera otra cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo primero que nos está hablando fue de cosas materiales, la enfermedad, la aflicción, la soledad, la desnudez, cosas físicas, ¿sí o no? Pero aquí está hablando que dice, ni la muerte, ni la vida, o sea, espiritual, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ya ahí está la parte espiritual, donde están los ángeles que trabajan a favor de nosotros. Pero también está el ejército de Satanás, que trabaja contra usted. Pero dice que nada, dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Lo que está viviendo, mi hermano, no lo puede apartar de Dios. Ni el futuro lo puede apartar de Dios. Dice versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios. O sea, todo Dios lo hizo, pero aún nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada, mis hermanos. Solamente, ¿qué cosa? El pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es ¿qué? La vida eterna. Y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que el amor dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted está en Cristo, usted es una nueva criatura, en usted las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahí está la diferencia. Piense hoy que Dios nos pusiera a escoger el amor de su esposa, el amor de sus hijos o mi amor. ¿Qué escogeríamos? Nuestra esposa nos puede traicionar. Nuestra esposa tarde o temprano va a fallecer. Nuestro esposo va a fallecer, quedamos solos. Nuestros hijos se van a ir, quedamos solos. ¿Quién queda? Solamente Dios.
Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Solamente Él está ahí. Yo le invito a que incline su rostro y démosle gracias a Dios por su gran amor. Señor y Dios, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu perdón. La Biblia dice que tú nos amaste primero, Señor. Que tú amaste al mundo, Señor. Amaste a las personas, Dios. Amaste a tus escogidos, amaste a tus elegidos, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Tú nos perdonaste el pecado y la maldad. Gracias, Señor, porque a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y del derramamiento de su sangre nos perdonaste el pecado, la maldad, Señor. Pero gracias, Señor, porque por la resurrección a través del Espíritu Santo, hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y a favor de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque he pecado, Señor. En las cosas más pequeñas he fallado, Señor, y que sé que son pecados delante de ti. Pero la Biblia dice que tengo a un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Pero la Biblia dice que si yo confieso mi pecado y mi maldad, tú me perdonas, Dios. Yo reconozco, Señor, que todas las cosas ayudan para bien y que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Yo sé que tengo la certeza que estoy en Cristo Jesús y que soy una nueva persona. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias, Dios, por glorificarte. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús que toca a cada persona que esté viendo este video, Señor, y obra, Señor, conforme a tu voluntad, porque la Biblia dice que tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que tú estás conmigo, Señor, que tú no escatimaste a tu Hijo, tú no lo negaste, Señor. Y así como tú no negaste a tu Hijo, Señor, yo te pido hoy que no me niegues las cosas, Señor, que yo te pido, Dios, conforme a tu preciosa voluntad, en el nombre de Jesús, para el ministerio, para la obra, para mi familia, Señor, pero sobre todo, Dios, gracias por permitirme estar con los pies en la tierra, Señor, pero con mi corazón en el cielo, Señor, creyendo en la ciudadanía celestial a través del Señor Jesucristo. Amén y amén. Listo.